Vamos a pasar, hermanos, a la enseñanza de esta tarde. Quisiera que abriéramos la escritura, por favor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. El tema de esta tarde es muy importante porque tiene que ver con el restaurar los altares familiares, algo que es muy importante en medio de la iglesia y en medio de vamos a decir, una sociedad donde buscamos a Dios. Es importante entender que Dios viene a visitar a su pueblo a través de las familias, hermanos. Así lo ha hecho desde la antigüedad. Y quisiera primeramente, a manera de introducción, que viéramos una de las etapas más oscuras del pueblo de Israel. Justamente en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, vamos a leer el reinado de un hombre llamado Acab. Este hombre era un hombre que comenzó a reinar allá en Israel, y dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cuánto tiempo tardó? 22 años. Imagínense, ¿no? 22 años. Y dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Yo quiero decirte que uno de los reyes más perversos que hubo en el pueblo de Israel era Jeroboam. Jeroboam fue un rey que empezó a edificar lugares altos, así se le conocía. En la antigüedad Dios dejó que se buscara a Dios a través de un lugar, la ciudad de Jerusalén, y en el templo ahí se trajeran los sacrificios para que la gente se pudiera acercar a Dios. Pero llegó un hombre que dijo, no solamente allá en Jerusalén, en el templo se puede llevar el sacrificio y presentarse para ser acepto delante de Dios, también aquí se puede, en Samaria. Y entonces empezaban a buscar lugares altos y decían, aquí vamos a erigir un altar, ¿verdad? Y entonces eso era una falsa adoración a Dios, y le desagradó tanto a Dios que a este hombre lo cataloga la Escritura como un hombre muy perverso. Sin embargo, cuando yo vengo a Primera de Reyes 16, verso 29, que me empieza a describir el reinado de Acab, que reinó 22 años sobre Israel, allá en la ciudad de Samaria, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Qué quiere decir esto? Que Acab, prácticamente todos los reyes malvados de la antigüedad le quedaron cortos, porque también dice el verso 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea que no se comparaba el pecado de Acab con el pecado de Jeroboam, ¿sí? Entonces quiero que vayamos nosotros entendiendo qué generación estaba en aquel entonces, y ustedes me van a entender cuando hablemos en la segunda parte en torno a la familia, porque estamos hablando de la familia, ¿verdad? Y porque queremos levantar una descendencia para Dios, y porque queremos que Dios nos bendiga, y no solamente la bendición pues sea para el papá o para la mamá o para los hijos, sino para toda la familia completa. Digo, ese es el objetivo, hermanos. Cuando yo veo en la Escritura que Dios venía, y en el Nuevo Testamento venían las personas a buscar a Dios, pues no solamente salvaba al papá, sino también a la esposa, ¿verdad? A los hijos, y todas las familias se volvían a Dios. Ese es el objetivo, hermanos, por el cual estamos nosotros aquí, que nuestras familias alcancen la bendición de Dios. Y volviendo al pasaje, en este momento se encontraba en una etapa muy oscura, muy terrible, espiritualmente hablando, el pueblo de Israel. Vamos a voltear la página
y vamos al capítulo 18. Justamente yo lo he dicho, mientras más maldad hay, la misericordia de Dios se manifiesta con poder, ¿verdad? ¿Qué sería, hermanos? Que la maldad aumentara y Dios no hiciera absolutamente nada. Nos haríamos pedazos, simplemente. Entonces, en ese momento en el cual se levanta un rey malvado, perverso, y que lleva 22 años, ¿verdad?, en el poder, y que llevó incluso a la gente al pecado, pues también Dios tuvo que levantar la contraparte. Y levantó Dios un profeta llamado Elías. ¿Y quién fue Elías? Fue un profeta de verdad, de profetas, hermanos. La verdad, fue un hombre muy utilizado por Dios. Y bueno, si alguien quiere leer el capítulo 17, pues ustedes van a ver algunas de los inicios de este hombre, del profeta Elías, cuando hubo sequía en la tierra a causa de la maldad de Acab. Pero a mí me interesa que vayamos al capítulo 18 y leamos el versículo 19 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer el verso 19 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: andaba Elías, vamos a decir, fugitivo, solamente predijo la sequía y dijo: por mi palabra no va a llover y Dios va a cerrar los cielos por la maldad de este hombre, pecador tremendo, el rey Acab. ¿No? Y entonces los cielos se cerraron por 3 años, hermanos, y no llovió, 3 años y medio, y no llovió, hermano, no cayó ni una gota. Pero llegó en el momento en el cual, si tú ves el verso 1, dice que Dios le dijo: muéstrate a Acab. Dios le dijo: ve, córrele, muéstrate a Acab. Y entonces, pues era el momento en el cual Dios ya iba a empezar a trabajar con su pueblo. Y dice la escritura, verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. De Acera era también un ídolo al cual le servían. Baal también era un ídolo, un falso dios, obviamente. De tal manera que si sumo 450 profetas de Baal más 400 profetas de Acera, ¿cuánto nos da? 850. Y de parte de Dios, ¿cuántos profetas de Dios había? Uno, hermanos. Pero viene y lanza Elías un reto y le dice al rey Acab: júntamelos, ¿no? Y júntame al pueblo. Y vamos a ver, ¿no?, qué es lo que dice Dios. Dice el verso 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y lo más tremendo es esto, dice: y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque ellos no tenían claro quién era el verdadero Dios. Y es algo muy tremendo. O sea, imagínense que en 20 años o 22 años, prácticamente pues una generación, ¿verdad?, había estado, vamos a decir, bajo la autoridad del rey Acab, y durante ese tiempo se olvidó la gente de adorar y de buscar a Jehová. Pero lo que sí había, y muchos, eran profetas de Baal y profetas de Acera. Entonces la gente, en lugar de ir, por decirlo, a un lugar como este, a escuchar de parte de Dios palabra, pues obviamente no iban a los sacerdotes, al contrario, iban a los profetas, a los falsos profetas de Baal. Entonces llegó el momento en el cual Elías les pregunta al pueblo y dice: si Jehová es Dios, pues síganle, pero si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Y entonces el pueblo se quedó, dice: pues es que ya no sabemos si allá o acá. Entonces dice: guardó silencio. Verso 22: y Elías volvió a decir al pueblo, dice: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la peña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho,
Ahí estaba ya lanzada, hermano, el reto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos, dice, andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí estaba el altar, ahí estaba destazado el animal, y entonces los profetas andaban, 450 profetas alrededor del altar, saltando y brincando y vociferando. Dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínate, para llamar la atención de su Dios, tenían que recurrir a cortarse las carnes, ¿verdad? Y ahí andaban, ya te puedes imaginar el espectáculo, cortándose ellos ahí, ¿verdad? Los brazos, la carne, y dejando chorrear ahí la sangre y brincando alrededor y diciendo: Baal, respóndenos, respóndenos. Y el profeta Elías cruzado de brazos diciendo: grítenle más fuerte, porque a lo mejor duerme y hay que despertarle. Y entonces dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. El verso 20, hermano, perdón, el verso 30 es el clave, ¿sí? Para mí, porque yo estoy hablando acerca de restaurar los altares. Fíjense lo que dice el versículo 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Ahora le tocaba el turno a él. Y todo el pueblo se le acercó. Y dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjate las palabras que nos deja el Espíritu Santo. Todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no dice y gritó, dice y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Acabó ahí con el mal. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en estos pasajes, hermanos? Vemos varias cosas. Primeramente, aquí estamos viendo en el versículo 30 cuál es la causa de que la presencia de Dios no estuviera en el pueblo de Israel. ¿Qué dice el verso 30?
que el altar de Jehová estaba arruinado. Y esa palabra a mí me deja entender muchas cosas. Me deja entender que cuando, vamos a decir, tú dejas de usar algo, cierto o no, empieza a descomponerse. Ajá. Una persona, por ejemplo, hablando en términos de agrícolas o de labores de campo, cuando pone ahí a lo mejor, no sé, la cerca de piedra y de repente no va a su campo, cierto o no, empieza a caerse, ¿no? Y se empieza a arruinar. De tal manera que esa palabra arruinado, el altar de Jehová estaba arruinado, significa que el pueblo de Israel había descuidado la comunión con Dios. El altar simboliza el lugar donde se busca a Dios, el lugar donde incluso la persona se relaciona uno con Dios. Pero para este tiempo el pueblo había arruinado el altar de Jehová y lo había descuidado. Esa era la causa de la confusión que reinaba en medio del pueblo de Israel, la causa de, vamos a llamarlo de esta manera, la esclavitud al pecado, de la oscuridad, de las tinieblas que habían venido al pueblo de Israel, la adoración de ídolos y dioses paganos. Entonces, ¿qué hizo Elías? Número 1, lo primero que hizo, verso 30, fue componer, ¿no? ¿Qué dice el verso 30? Dice, arregló. En otras palabras, restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Ajá. Restauró el altar que estaba arruinado. ¿Ok? Conforme a el mandato que le había dado Dios a Moisés, de que el altar tenía que ser compuesto de 12 piedras y cada piedra representaba una de las tribus de Israel. Este hombre fue, agarró las piedras, puso 12 piedras con las cuales formó el altar, puso la leña, puso la víctima ahí destazada, ¿verdad? Hizo una zanja. Lo segundo que sucedió después de que Elías restauró el altar fue que cayó fuego. ¿De dónde, hermanos? ¿Y de dónde vino? Vino del cielo, pero ¿quién lo envió? O sea que fue el fuego de Dios, ¿verdad? ¿A dónde llegó? Al altar, exactamente, al altar. El fuego de Dios llegó al altar y consumió el holocausto. ¿Qué sucedió con el pueblo? Cuando el pueblo observó, primero, la danza de los 450 profetas de Baal, gritando frenéticamente y sajándose, y respóndenos, y nada más se hizo un silencio. Pero cuando vio el pueblo que al terminar de hacer una sencilla oración, Elías inmediatamente cayó fuego, hermanos, ¿no? Cayó fuego, hermanos, de los cielos. ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo volvió su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Como consecuencia de ver el fuego de Dios, comenzó el pueblo a clamar, Jehová es el Dios. Jehová, obviamente se refería al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios verdadero. En otras palabras, miraron quién era el verdadero Dios. No lo leímos, pero si tú quieres seguir leyendo todo el capítulo, te vas a encontrar que en el versículo 42, Dios envía la lluvia al pueblo. ¿Por qué dije que se había detenido la lluvia? A causa del pecado y la maldad del rey. Pero cuando el pueblo vuelve su corazón a Dios, ¿qué hace Dios? Manda la lluvia. Y todo esto que yo les he estado hablando hasta ahorita, todo es simbólico. Todo es simbólico, hermanos. Porque, vamos a decirlo, lo vamos a explicar ahorita más adelante. Al final de cuentas, cuando aplicamos estas verdades a la familia, justamente lo que Dios hace, primeramente, para que pueda traer Él su bendición, derramar su bendición, que caiga fuego del cielo en el altar. ¿Sabes qué se necesita? Restaurar nuestro altar, nuestra comunión con Dios. Y me refiero a un altar familiar, hermanos. Me refiero a una búsqueda, a un encuentro de la familia con Dios. Cuando no hay esto, se pierden muchas cosas, hermanos. Y el día de hoy vamos a continuar mirando la importancia justamente de la familia en los planes de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quedó claro este primer punto? ¿Sí? No se les olvide ahorita. Varias cosas. Lo primero, apostasía, tinieblas, oscuridad, pecado, maldad,
La gente ya no distinguía quién es el verdadero Dios, Baal, Jehová, no lo sé, no tengo claro quién es el verdadero Dios. Sale Elías, reta a los profetas de Baal, les dice, el Dios que responda mediante fuego, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptan el reto, dijeron, ok, está bien, les tocó el turno a ellos, no vino fuego, les tocó el turno a este hombre, Elías, el profeta, y lo primero que hace es edificar, restaurar el altar de Jehová. Número 2, cae fuego del cielo. Número 3, el pueblo vuelve su corazón a Dios, ¿verdad? Ya le quedó claro quién es el verdadero Dios. Y número 4, Dios vuelve a hacer caer su lluvia sobre el pueblo. Manda sus bendiciones sobre el pueblo. ¿Estamos claros? Ok, ahora, punto número 2. En el Antiguo Testamento vemos 3 figuras o 3 clases de personas a quienes Dios delegó. ¿Y sí sabemos qué significa la palabra delegar? ¿Sí? Encomendar. Delegar significa te encargo, ¿no? Entonces hay 3 clases de personas a quienes Dios delegó la delicada tarea de enseñar lo divino. 3 clases de personas a quienes Dios delegó la delicada tarea de enseñar lo divino. La primera persona fue el sacerdote. El sacerdote. Obviamente, en el Antiguo Testamento, Dios eligió una tribu, de las 12 tribus de Israel, eligió una, la tribu de Leví, y de ahí se levantó una clase sacerdotal. De tal manera que una sola tribu, la tribu de Leví, de donde provenía Moisés y Aarón, ellos eran levitas, su descendencia o su padre era Leví, y obviamente se les conoce como los levitas, ¿no? De esa tribu, Dios se levantó una clase sacerdotal. Y el sacerdote era un ministro especialmente designado para el culto, oficiando ante el altar, y era el ejecutor de ciertos ritos en nombre de la comunidad. En otras palabras, el sacerdote se constituía como el mediador entre el hombre y Dios. Los sacerdotes tenían 3 deberes esenciales. Número 1, el servicio del santuario. En otras palabras, fíjense, para que me vayan entendiendo, si una persona que no era levita se acercaba a las cosas del altar y a lo mejor quería sacar simplemente las cenizas, imagínate, te estoy diciendo, las cenizas de los holocaustos que se habían consumido, y sacaba ahí las cenizas, en ese momento caía fuego y los mataba, hermanos, ¿sí? Morían, porque los únicos que se podían acercar a hacer esas actividades, el servicio del santuario, eran los sacerdotes, ¿sí? De la tribu de Leví. ¿Estamos claros? ¿Sí está claro este punto? Es importante entenderlo, para que ustedes vean, vamos a decir, lo importante que era este ministerio. De tal forma que, vuelvo a repetir, no cualquiera, por lo menos andaba ahí queriendo limpiar en el templo, cambiar los panes de la mesa, ¿verdad? Porque ponían panes de la proposición y los quitaban cada mañana y ponían nuevos, ponían aceite en las lámparas, prendían el alumbrado, llevaban las cenizas a tirarlas a cierto lugar especial. En otras palabras, todo eso era algo muy delicado. No cualquiera lo podía hacer, porque no cualquier persona estaba designada por Dios para el servicio en el santuario. Es más, los mismos sacerdotes tenían primero que purificarse a ellos mismos. Llegaban y había por ahí lebrillos con agua limpia, y entonces se lavaban a manera de purificarse. Obviamente todo eso es sombra y figura de lo que después iba a venir a ser Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Pero para que ustedes se den cuenta de estas cosas. Número 2, el sacerdote además también no solamente tenía el servicio en el santuario, no solamente tenía que hacer los sacrificios, ofrecer los holocaustos, etcétera. También uno de sus deberes esenciales era la enseñanza de la ley al pueblo. La enseñanza de la ley al pueblo. Y número 3, uno de los deberes también era consultar a Jehová por el pueblo, mediante el Urim y el Tumim. El sacerdote, dentro del pectoral,
tenía, vamos a decir, dos objetos. Se llamaba el Urim y el Tumim. ¿Qué eran? No se sabe. No se sabe qué era el Urim y el Turim. Pero eran unos objetos que se ponía el sacerdote o que llevaba aquí en el pecho, y que cuando había necesidad de ir a consultar algo con Dios, sacaban esos instrumentos, llamémosle de esta manera, y le preguntaban a Dios. Y Dios respondía. ¿Sí? Ok. ¿Nos quedó claro quién es este primer grupo? Ok. Segundo grupo, ¿quién creen? Así dice Jehová, los profetas. Otra clase de personas que también Dios designó para enseñarle al pueblo el camino de Dios fueron los profetas. Es decir, cuando el sacerdocio apostataba, porque quiero decirte, en muchos momentos de la historia del pueblo de Israel, hace algunas semanas estudiamos la vida de este hombre llamado Elí, ¿no? El profeta, el sacerdote Elí. ¿Y cómo estaba él y sus hijos? Estaban bien apóstatas, hermano. Entonces, cuando el sacerdocio fallaba, apostataba, se corrompía, entonces Dios levantaba ¿a quién? A los profetas, hombres que hablaban de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 18, por favor. Ay, hermanos, y qué necesario es entender todo esto, porque cuando el sistema falla, ¿verdad? Alguien se tiene que levantar por Dios. Entonces, vean, vamos a decirlo de esta manera, cómo vamos a ir avanzando en esta tarea tan delicada que Dios delega, la enseñanza de lo divino. Escoge primeramente la clase sacerdotal, pero llegó el momento en que empezaban a apostatar los sacerdotes. Entonces Dios dice, vámonos, para arriba, los profetas. Y entonces levantaba a otro grupo también. Deuteronomio 18, verso 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí hay una diferencia con el sacerdote. Los sacerdotes, se puede decir que iban heredando el cargo. Estaba Elí, y abajo de ellos estaban sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando moría Elí, ¿quiénes iban a seguir en el sacerdocio? Sus hijos, ¿verdad? Porque eran de la misma tribu, de la tribu de Leví. Pero los profetas, no, vamos a decir, no era algo que se heredaba, sino más bien Dios llamaba a ciertos hombres y les daba sus palabras para que hablaran al pueblo. Ahí ya hay una diferencia. En ocasiones había incluso hasta resistencia por parte de aquellos hombres. Lean Jeremías, ¿no? Y decía, pues Señor, yo soy niño, no digas que yo soy niño. Señor, pero es que yo no quiero, ve. Y no voy a hablar porque hablo y puro mal profetizo. Y mejor voy a guardar silencio, ya, voy a callarme, ya no voy a hablar. Pero era tan fuerte el impulso y la presencia de Dios que estaba en su interior, que lo impulsaba a Dios a abrir la boca. En ocasiones ellos no querían ir a profetizar, hermanos, pero Dios los levantaba para poder atalayar a su pueblo. ¿Ok? Entonces esa es la segunda clase. El tercer tipo de personas, ¿quién creen, hermanos? Difícilmente yo he leído en la escritura que el profeta se desviara, aunque sí hubo casos en los cuales había profetas que se desviaban, ¿sí? No sé si les suene Balaam, ¿verdad que sí? Era un profeta, ¿no? ¿Estaba bien o estaba mal? También se corrompió, ¿no? Entonces, imagínense, yo lo entiendo de esta manera. Es como si Dios fuera poniendo barreras, ¿no? ¿Quién va a enseñar el conocimiento de Dios al pueblo? Dice, número 1, el sacerdote. Pero, ¿y si falla? El profeta, ¿no? La pregunta es, ¿y si falla el profeta? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, por favor. ¿A quién más Dios les encargó la delicada tarea de enseñar lo divino? Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el verso 9 y verso 10. Dice, por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus hijos y a tus nietos, ¿no?
El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Quiénes están en la retaguardia, hermanos? Sacerdotes, profetas, y en la retaguardia, hermanos, están los padres. Cuando el sistema no funciona del profeta o del sacerdote, para que el pueblo no cayera en apostasía, a los padres Dios les aventaba la responsabilidad, les delegaba la responsabilidad ¿de qué? De enseñar lo divino. Qué gran tarea Dios nos dejó, ¿verdad? Por eso no es incorrecto decir, cada padre de familia es el ministro de su hogar. Cada varón en el hogar es el sacerdote de su propio hogar. Porque aquí estamos viendo, vamos a decir, los tres frentes que tenemos. Y cuando ya a Dios no le queda ni sacerdote ni profeta, los únicos que quedan en la retaguardia y que son los más importantes son los padres, hermanos. Son los padres. Son los maestros. Vamos a Deuteronomio 6. Este pasaje que ya no los debemos de saber de memoria. De memoria. Por cierto, tú vas el día de hoy a Israel, a la Tierra Santa, y por cualquier lugar encuentras estas palabras escritas que vamos a leer ahorita. En los muros, en las tiendas, en los lugares, están estas palabras, hermanos. Dice, oye Israel, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quiénes son los maestros? Los maestros son los padres. Ya no una casta religiosa, no unos expertos, ¿verdad? Sino los que dieron vida a los hijos y que los conocían mejor que cualquier otra persona. Esa responsabilidad, ¿verdad?, es la que Dios pone sobre nuestros hombros. Y no se tenía que echar esa responsabilidad sobre nadie más. Número 2, ¿cuál era el lugar? Los sacerdotes, ¿dónde trabajaban? Por decir, ¿dónde servían? En el santuario, ¿verdad? En el templo. Ahora, los padres, ¿cuál es su templo, hermanos? Su hogar, dice, en el campo, en el camino, en otras palabras, en cualquier lugar donde estuvieran con los hijos. O sea, cualquier lugar es bueno, ¿sí? En otras palabras, los padres podían aprovechar de todo lo que hacían en el seno de la familia para enseñar la palabra de Dios. Primero, con su ejemplo, porque aquí está bien claro, hermano. Cuando dice amarás, ¿quién? Tú. ¿Y a quién se refiere? A los padres. Amarás tú, dice, a Jehová tu Dios, no dice con la mitad, ni con 3/4, ni con el 80, ni con el 90. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces sí, cuando el padre amaba de esta manera a Dios, ahora él iba a ser el ejemplo y iba a acompañar con palabras ese ejemplo. Iba a enseñar, iba a estar repasando, explicando el qué, el por qué, el cómo. Y cierto, ¿no? En ocasiones así se vuelven nuestros hijos. Cuando están chiquitos, pues de repente no saben, ¿no? Pero llega una edad en que empiezan a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego van creciendo y ya son adolescentes y dicen, ¿y por qué? Entonces hay que seguirles explicando. O sea, al final de cuentas, esta enseñanza es hasta que nuestros hijos justamente son ya mayores de edad. Número 3, ¿en qué horario se tenía que enseñar lo de Dios? ¿Qué dice ahí? Dice, la repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles son los horarios? Todo momento. En cualquier momento. Aquí no se refiere en unas horas de clase, ¿no? Más bien desde que se levantan hasta que se duermen. Un discipulado práctico hacia nuestros hijos. Ok, ahora, aquí hay desventajas.
ya aterrizando, vamos a decir, todo esto, yo sí veo varias desventajas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una desventaja es que, a diferencia de los israelitas de la antigüedad, ellos vivían en medio de sus hermanos que profesaban la misma fe. Entonces, pues obviamente el vecino o los vecinos de un lado, del otro, de enfrente, creían en el mismo Dios, ¿verdad? Sabían las mismas historias. Buscaban, se entendía que buscaban al mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia o la desventaja que tenemos nosotros? Que no vivimos juntos, ¿no? Sino que cada quien ahorita acaba la reunión, nos vamos a nuestra casa y llegamos y el vecino ya está con la música. Y pues entonces el hijo de repente, si es adolescente, está diciendo, ¿entienden? O el corazón está así. Y esas risas me dicen que es así, hermano. Entonces al final de cuentas, llegamos a la casa y no el vecino está con alabanzas a Dios de las que yo me sé, ¿me entienden? Entonces en la antigüedad había una bendición tan grande, porque obviamente era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, y todos buscaban, iban a la misma sinagoga, se ayudaban. Hasta la fecha los judíos son muy unidos. Los judíos rara vez no prosperan en sus negocios. ¿Por qué? Porque obviamente si de repente alguien dice, pues yo me quiero dedicar a la venta de galletas, adelante, haz tu empresa, te ayudamos, saca adelante su producción, y entonces la compra ahí todo el pueblo. Y pues entonces se van ayudando de esa manera y entonces van floreciendo. Por eso los israelitas es un pueblo que Dios ha bendecido mucho hasta el día de hoy, porque tienen eso, hermanos. Viven así cohesionados. En México, tristemente, se habla del cangrejo, ¿no? La persona va superándose y están jalándole, no, igual, ¿no? Que nosotros aquí. Y al final de cuentas, se vive en todo hay una desventaja, hermanos. En lo espiritual era una bendición. Practicaban sus actividades cotidianas en el mismo lugar, o sea que no tenían que andar fuera, ¿sí? Ahí estaban. Obviamente se habla de un lugar donde, por ejemplo, en la casa estaba el taller y el papá era carpintero, y pues obviamente se levantaba y nada más se volteaba a ver y daba 2, 3 pasos y ya estaba en su taller, ahí lijando la madera, y vénganse hijos, vamos aquí, ayúdenme a trabajar, pero estaban en el mismo ambiente del hogar, ¿sí? O si a lo mejor tenía que ir, no sé, abrir la tienda, pero al final de cuentas todos sus vecinos buscaban lo mismo. Entonces esto es algo que nosotros definitivamente no tenemos, pero debemos rescatar los principios de Dios y adaptarlos a nuestra realidad. ¿Cuáles son esos principios? Número 1, ya que estamos hablando acerca de restaurar el altar, pues justamente lo que tenemos que hacer es restaurar el altar. ¿Qué significa esto? Que en nuestras familias, al tener nosotros como padres la responsabilidad de instruir, de enseñar lo divino a nuestros hijos, y que es una tarea muy delicada, y que ya vimos que Dios puso al sacerdote, que Dios puso al profeta, pero que también puso a los padres. Bueno, a nosotros también Dios nos ha encomendado que vayamos a instruir a nuestros hijos, hermanos. Levantar el altar o restaurar el altar significa justamente que la presencia de Dios la procuremos en medio de la familia. Procuremos. O sea, cuando hagamos eso, en la casa, en la familia, se dedique tiempo de calidad para estar con Dios, no solamente el papá o la mamá por allá, ¿verdad? Sino la familia completa, hermanos. Dios no se va a dejar esperar en que venga a través del fuego de Dios a consumir ese altar, hermano. El fuego en el Nuevo Testamento también simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, si ahorita nosotros nos encontramos en medio de una sociedad que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, que vive en pecado, y que de alguna manera todos somos testigos de que ahorita está la situación terrible, ¿qué necesitamos? Que desde los hogares empiece Dios a encender el fuego. O sea, esto que yo les estoy diciendo es bien importante, porque el fuego no solamente se enciende en la congregación o en la iglesia, el fuego se enciende desde el hogar. ¿Estamos claros?
El fuego se enciende, la pasión por Dios, el anhelo de encontrar a Dios, el anhelo de entregarnos a Dios, comienza desde el hogar. Yo aprovecho para hacer un comentario. Por ejemplo, esto de la escuela dominical, en realidad, pues en la antigüedad no estaba el término, hermanos, como tal, porque justamente los padres eran los que tenían la responsabilidad. Ahora nosotros hemos como que intentado, ¿verdad?, apoyar a los padres, en el sentido de que cuando llegan los padres a la congregación, en este día, el domingo, o cuando nos reunimos, pues de repente decimos, préstanos a tu niño para que no te distraiga en la enseñanza, y mientras nosotros no los llevamos, no a entretenerlos, a enseñarles cosas de Dios. Y bueno, ahí están las maestras de escuela dominical, ideando, ¿no?, actividades, temas para los niños, pero al final de cuentas, aquí hay algo muy cierto, hermano. Nuestros hijos se convierten, ¿dónde? En el hogar, ¿sí? La escuela dominical es solamente un apoyo, un impulso para los padres. O sea, yo no quisiera que pues alguien vaya a tener alguna idea equivocada de decir, bueno, yo ya traigo a mi hijo y ahí enséñenle, y por favor conviértanmelo, porque es un niño medio tremendito, pero ay, ustedes léanle la cartilla y enséñenle de Dios, y pues ahí se los encargo, ¿no? Y a veces se piensa que en una hora, ¿no? En una hora, imagínate, bueno, en dos, porque tenemos el miércoles y el domingo, vamos a decir 3 horas. En 3 horas a la semana, hagamos una obra ahí, ¿no?, de un milagro, ¿no? Cuando los padres lo tienen 24 horas al día, ¿no? ¿Quiénes ejercen más influencia? Los padres. La escuela dominical es para apoyarles momentáneamente a los padres en el conocimiento de Dios hacia ellos. Pero quienes ejercen una responsabilidad delegada por Dios para poder enseñar lo de Dios, lo divino a los hijos, somos nosotros, los papás. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, no me estoy saliendo del tema, simplemente estoy enfatizando, hermanos, que lo primero que tenemos que hacer es justamente no dejar mi responsabilidad en nadie más. Como dijo un día Josué, yo y mi casa, yo a nadie voy a designar o a delegar la responsabilidad que Dios ya me ha dado a mí. O sea, yo no puedo llegar y decir, hermano, pues échame la mano, ahí te encargo. Porque dice Dios, no, a ti te encargué, tú eres el responsable, ¿sí? Y yo creo que eso es algo bien importante que debemos de entender, hermano. Y ojalá no se me vaya a malentender esto que yo estoy diciendo, en torno a la escuela dominical o incluso en torno a los jóvenes, ¿no? Que en ocasiones pues, también queremos tener un tiempo para apartarlos con ellos y darles enseñanzas para jóvenes. Pero al final de cuentas, pues hagamos lo que hagamos y las actividades que hagamos, pues al final de cuentas los responsables somos los padres que tenemos a nuestros hijos. Ajá. No es, pues te mando allá a la escuela dominical, aprende, ¿no? Vuélvete a Dios, ¿no? Y de repente, hermanos, vamos a tener un evento, una jornada, un retiro espiritual para jóvenes. Ay, gloria a Dios, ojalá mi hija se convierta, ¿no? Ojalá mi niño se convierta. Vamos a tener un retirito para los chiquitos y vamos a tener actividades. Pues ojalá, hermano, que Dios lo convierta. Pues confórmate con que llegue entendiendo cosas, ¿no? Porque realmente donde se convierten es en el hogar, hermano. Entonces restauremos lo que está derribado y ojalá cada quien vayamos entendiendo qué es lo que vamos a restaurar. En ocasiones las Biblias están cerradas, en ocasiones las Biblias están en los libreros, en ocasiones la cámara secreta está olvidada, nadie va a abrir la verdad, a meterse ahí un rato para estar con Dios y pedirle a Dios. Y en ocasiones Dios pasa por los hogares y dice, a ver, ¿quién me está buscando? ¿Quién me está buscando? Pues no escucho por aquí el clamor, no escucho por allá, no veo a nadie. Y eso es tremendo, hermanos, porque si el sacerdote falla, el profeta falla y los padres fallan, ¿qué nos queda? No nos queda nada, más que destrucción. ¿Vamos claros? Procuremos buscar tiempos de calidad también para estar con nuestros hijos, enseñarles nosotros, no dejar, en el buen sentido de la palabra, esa divina tarea a otros.
no echar la responsabilidad de lo que nos corresponde a otros. Debemos trabajar arduamente por nuestra familia, si no, no podremos ganar su corazón para Cristo. Aprovechar todo momento o situación para estar imprimiendo en las mentes de nuestros hijos las enseñanzas de Dios, y sobre todo con nuestro ejemplo. ¿Qué es un altar familiar? Es una reunión familiar donde el padre de familia toma la dirección para guiar a los integrantes de la familia a una búsqueda de Dios. Así lo entendemos. Un altar familiar es donde el padre de familia toma la dirección para guiar a los integrantes de la familia a una búsqueda de Dios. Y yo te digo, ahí Dios derrama bendición. Dios derrama bendición. Ahí se promueve una atmósfera espiritual en la familia. Ahí Dios contesta, hermanos, las oraciones. Yo te puedo decir incluso como testimonio personal, cuando uno ora, Dios bendice. Pero cuando uno ora en familia, Dios bendice abundantemente. Cuando tú pides algo a Dios a solas, Dios contesta. Pero cuando lo pides en familia, Dios no tarda en contestar. Y da hasta que sobreabunda, hermanos. Pero es algo bien importante. ¿Por qué este tema, hermanos? Porque yo he estado pensando en esto. La verdad es que Dios quiere despertarnos a lo espiritual. Y de hecho yo creo que lo ha estado haciendo. Dios ha estado viniendo a nuestros lugares de congregación, y yo estoy seguro que Dios te ha hablado de una manera, te ha hablado de otra manera, y seguramente en las reuniones pues hay algo que Dios te habla, que estás entendiendo cosas de Dios. Yo estoy viendo un despertar en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias. Yo estoy viendo un despertar. Sin embargo, si no se corrige o si no se restaura el altar en medio de nosotros, en nuestros hogares, difícilmente Dios va a seguir mandando su fuego, hermanos. Por eso es importante esta enseñanza. O sea, restauremos los altares familiares, restauremos, ¿verdad? Aquella búsqueda. No, te vuelvo a repetir, no solamente el papá pues está buscando a Dios y hay que lo busque y hay que él traiga la bendición. No, no solamente la mamá, no solamente los hijos, todos, ¿sí? ¿Qué pasa si en determinado momento alguien dice, uy, pero yo en mi casa pues nada más un hijo quiere buscar de Dios y todos los demás no quieren, y ni mi esposa o ni mi esposo? Bueno, agárrate con ese hijo y empieza a clamarle a Dios. Donde están dos, ¿verdad? O tres reunidos ahí en su nombre, dice que Él está en medio de ellos. Y cuando Dios empiece a oír que desde este hogar hay 2, 3 personas de 6, pero hay 3 personas que están orando, que están levantando el altar, que están rogando, que están pidiendo, que están llorando, que están quebrantados, entonces viene Dios y dice, aquí me necesitan. Y Dios empieza a hacer cosas maravillosas, hermano. Así que volvamos a los principios de la Escritura. Volvamos a los principios de la Escritura. Y si de repente se empiezan a encender los hogares, yo no te digo qué es lo que va a pasar. Pero hermanos, la gente va a decir, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Al ver el fuego, hermanos. Entonces, vayamos, ahora sí que con esta palabra en nuestro corazón, a que cada quien pues lleguemos a casa el día de hoy, mañana estemos meditando esta palabra y empecemos a tomar decisiones y digamos, ahora sí ya me quedó claro, ¿ah? Que Dios me busca a mí, pero también busca a los míos. Así que, vénganse, hijos, vamos, todos juntos, adelante, echémosle ganas y van a ver la bendición de Dios. Vamos a ver la bendición de Dios, ¿sí? ¿Cuántos estarán dispuestos, hermanos, a restaurar el altar? ¿Cuántos quieren? Pues con que queramos los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos revolucionaron todo el mundo con la doctrina? 11, ¿no? Porque Judas se quedó en el camino. 11, hermanos. Y decían, estos que andan trastornando el mundo entero han venido aquí. Pues aquí habemos más de 11. Imagínense, hermano, lo que Dios puede hacer.
Así que, pues pongámonos de pie, hagamos una oración y hagamos un compromiso a la vez con Dios. No conmigo, no con el grupo, no con la iglesia, cada quien en lo personal, porque yo sé que Dios nos ha estado hablando en lo personal a cada quien. Decirle, Señor, ya me quedó claro mi responsabilidad, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver el fuego que desciende sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar. Y Señor, yo quiero que acabe la oscuridad en la sociedad, pero quiero comenzar desde mi hogar. Si alguien tiene este interés, estas ganas, el día de hoy es importante decirle a Dios, Señor, toma mi hogar. Que le digamos como Josué, Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo no sé qué vayan a decidir los demás, pero yo ya tomé una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si tú le dices eso a Dios, y si el que está a tu lado le dice eso a Dios, de verdad que Dios va a levantar un avivamiento en medio de nosotros. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Nada de lo que hacemos te es oculto, Señor. Padre, queremos que cuando pases por nuestros hogares, oiga los clamores, oiga las oraciones, oiga las peticiones que salen desde el altar, Señor. Desde ahí, desde ese lugar, Padre, que es importante restaurar. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque de verdad solamente el fuego, Padre, es lo que puede distinguir al Dios verdadero, Señor. Y queremos ese fuego en medio de nosotros, Señor. Queremos ese fuego en las familias, Señor. Queremos ese fuego en los hogares, en los hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Padre, queremos ese fuego que viene de lo alto, Señor, y que consume. Queremos ese fuego, queremos esa presencia de Dios en nuestra vida, Señor. Y no importa lo que tengamos que hacer, Señor, con tal de tenerte, con tal de que tú estés ahí en medio de nosotros, con tal de que estés ahí, Señor, en nuestras recámaras, en nuestra sala, en nuestro comedor, Señor, y hasta el último rincón, Señor, llenando nuestros hogares, Señor, porque no queremos que tu presencia se vaya de nosotros, Señor. Porque, Padre, cuando la presencia de Dios se fue del templo, solamente quedaba en los hogares, Señor. Y ahora queremos aferrarnos a Él, Señor, a esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Y aun como familias estamos dispuestas, Señor amado, como familias estamos dispuestos, Padre, los que estamos aquí, a buscarte, a entregarte nuestros hijos, a entregarte lo que somos, lo que tenemos, lo que tú nos has dado, Señor, porque todo es tuyo. Padre, levántate una nueva generación. Urge, Señor, una nueva generación en medio de nosotros. Jóvenes para ti, Señor. Jóvenes que te amen, niños que te amen, Señor. Padres, madres, Señor, que te amen, Señor, que te amemos desmedidamente, Señor. Que no querramos hacer otra cosa más que amarte, glorificarte, exaltar tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, por esta palabra de ánimo y de exhortación a la vez, Señor. Gracias por mostrarnos la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. Porque no solamente al sacerdote le dejaste, Señor, ministrar en las cosas santas. No solamente al profeta le diste tu palabra para hablarle al pueblo. A nosotros también nos has dejado, Señor, para ministrar en las cosas santas y hablarle tu palabra a nuestros hijos, Señor. Gracias por todo, Señor. Sella tu palabra al día de hoy en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén.